Ahora vamos a abordar la crítica de Engels a Feuerbach, que más que una crítica, pues se nota mucho, ¿no? El respeto que le tenían tanto Marx a Engels, porque de todos los jóvenes hegelianos, para ellos él es el único que se atrevió realmente a ir contra la filosofía hegeliana en su forma, pero preservando su contenido, porque él también plantea la cuestión del desarrollo y esas temáticas. Entonces, pues ahí la trayectoria de Feuerbach es la de un hegeliano, ¿sí? Pero que en su propio desarrollo necesariamente va hacia el materialismo y en un punto termina totalmente con la filosofía, con el sistema idealista de Hegel. Entonces vamos a plantear la concepción materialista del mundo, ¿sí? Por fin le gana con fuerza irresistible la convicción de que la existencia de la idea absoluta, anterior al mundo que preconiza Hegel, la preexistencia de las categorías lógicas, antes que hubiese un mundo, no es más que un residuo fantástico de la fe de un creador ultramundano, de que un mundo material y perceptible por los sentidos, de que formamos parte también los hombres, es lo único real, y de que nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por muy trascendentes que parezcan, son el producto de un órgano material físico, el cerebro. La materia no es un producto del espíritu, y el espíritu mismo no es más que el producto supremo de la materia. Esto es naturalmente materialismo puro. Eso es lo que vimos en la primera clase, ¿sí? Pero ¿por qué es importante esto que plantean? Ustedes hablan con un lógico, y el lógico les va a plantear a ustedes, de nuevo, ¿no? Porque no hacen la diferencia entre el camino del pensamiento y el camino de la realidad. Entonces el lógico, ¿qué les dice? Hay unas categorías, ¿sí?, que se pueden corroborar a priorísticamente. Entonces, exacto. Entonces, por ejemplo, que A es igual a A. Yo no necesito ir al mundo real, a la empiria, para corroborar que A es igual a A. O que 2 más 2 es igual a 4. ¿Sí? Son cuestiones que implícitamente en el mismo enunciado está la respuesta, ¿sí? No tengo que ir al mundo fáctico para poder corroborarlo. Listo, eso desde el punto de vista de las leyes, normas del pensamiento tiene sentido. ¿Cuál es el problema? Entonces ellos asumen que estas categorías formales, producto de la abstracción mental, tienen una existencia priorística a la realidad material. O sea, que existen en un mundo, quién sabe en dónde, por allá en el éter, con una validez suprema a la realidad, y que incluso esta es la configuración de la realidad. O sea, la sustancia de la realidad está en las categorías lógicas que existen a priorísticamente. Esto no solamente es Hegel, lo plantean todos los filósofos anteriores a él, e inclusive los filósofos modernos. Uno habla con un lógico allá de la escuela de filosofía y le va a plantear lo mismo, ¿sí? Que las categorías lógicas tienen una existencia a priorística. Eso de nuevo es el error, ¿no? De asumir, de no diferenciar el camino del pensamiento, porque en el pensamiento, claro, a priori tiene validez, pero en la realidad uno no puede asumir que estas categorías abstractas existen por fuera del mundo real. Ahí lo que está diciendo Engels, asumiendo una concepción materialista, ¿sí?, una concepción crítica, es que el pensamiento es un producto del cerebro y esas formas lógicas, ¿sí?, son resultado de la realidad concreta. Entonces, ¿qué le criticaban a Feuerbach, no? Su materialismo mecanicista. Es la explicación, ¿no?, de que la mecánica y los fenómenos de naturaleza química y orgánica, en los que rigen leyes mecánicas, ¿sí?, las leyes mecánicas son las fundamentales. Entonces, en un proceso biológico, en un proceso químico, están timbrando. Lo que rige como tal son las leyes físicas, un fisicalismo. Entonces, claro, ¿qué es lo que se critica acá? Que se está asumiendo que estas leyes mecánicas están por encima de las leyes de la química, de la biología, etc. Y las dejan en un segundo plano. Pero la realidad concreta nos demuestra que en algunos momentos, ¿sí?, estas leyes de la química y de la biología
tienen una, digamos, prelación sobre las leyes mecánicas, ¿sí? Entonces, el problema del materialismo mecanicista es ese, asumir que todo tiene una explicación mecanicista física, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden notar, este mecanismo es propio de la lógica formal. ¿Por qué? Supongan que ustedes tienen a una figura lógica, ¿no? Una figura lógica es una forma sin contenido, entonces ustedes tienen a la A. La A en sí misma solo encierra, la única determinación que tiene es su identidad. Es la única determinación que tiene A, su autoidentidad, la identidad consigo misma. ¿Cuál es el problema de eso? Que el movimiento, la potencialidad de A de ser otro, la dialéctica, la negación, no se puede representar desde la lógica formal, es imposible, porque la lógica formal nos impide asumir que esto tiene la necesidad de ser otro, de negarse. Entonces, la lógica formal, ¿cómo resuelve el movimiento? ¿Cómo lo explica? Pues el movimiento se daría de una manera exterior. Entonces, A en sí misma no contiene movimiento, tiene que venir B desde afuera, mecánicamente, a causar el movimiento en A. Eso ustedes lo pueden ver en el tomismo, en la explicación del primer motor, ¿no? De la lógica tomista. Entonces, esto en sí mismo no contiene ninguna negatividad, ningún movimiento, ninguna necesidad de transformarse, sino que tiene que venir algo desde afuera a producirle su movimiento, por la lógica formal. Entonces el mecanicismo es como esa, digamos, esa varía materialista, pero manteniendo las formalidades del pensamiento de siempre que llegan a esas conclusiones. La segunda limitación de este materialismo consistía en su incapacidad para concebir el mundo como un proceso, ¿sí? Sino como una cuestión mecánica ya fija. Ellos lo veían como una materia, como un proceso, como una materia sujeta a desarrollo histórico. Esto correspondía al estado de las ciencias naturales por aquel entonces, y al modo metafísico, es decir, antidialéctico de filosofar con el que se relacionaba. O sea, el modo metafísico es el modo lógico, la lógica formal. Se sabía que la naturaleza se hallaba sujeta a perenne movimiento. O sea, es innegable el movimiento. Pero ¿qué asumían ellos? Que era un movimiento circular. Pero según las ideas dominantes, este movimiento grababa no menos perennemente en un sentido circular, ¿sí? Razón por la cual no se movía nunca de sitio, engendraba siempre los mismos resultados. Entonces ellos, ¿cómo explicaban ese tipo de movimiento? No, pues que el animal, tiene su ciclo de la vida y eso se repite y se repite y se repite y la especie, etcétera, ¿sí? No van más allá de eso. Lo que hacen es colocar un estado concreto, un momento concreto de la realidad que analizan y ven el movimiento de esa realidad como algo circular. El ave nace, crece, muere, el ave nace, crece, muere, ¿sí? El proceso evolutivo, eso no lo tienen en cuenta. Cíclico. Exacto, pero es natural que eso sea así, ¿por qué? Porque ese es el estado de las ciencias naturales en su momento. En segundo lugar, Feuerbach tiene toda la razón cuando dice que el materialismo puramente naturalista es el cimiento sobre el que descansa el edificio del saber humano, pero no el edificio mismo, ¿sí? O sea, esto es importante. Porque nosotros tendemos a pensar que las ciencias duras, la exactitud, ¿sí? Solo se da en el ámbito del naturalismo, física, química, biología. Aquí lo que está planteando Engels y lo que está planteando Marx es la posibilidad, ¿sí?, de que esta concepción materialista se extienda a la realidad social. Entonces, en efecto, el hombre no vive solamente en la naturaleza, sino que vive también en la sociedad humana. Y ésta posee igualmente su historia evolutiva como proceso y su ciencia, ni más ni menos que la naturaleza. Se trataba pues de poner en armonía con la base materialista, construyéndola sobre ella, la ciencia de la sociedad, es decir, el conjunto de las llamadas ciencias históricas y filosóficas. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí no hay una separación entre historia natural e historia del ser humano,
sino que el ser humano es un producto de la naturaleza, un momento del despliegue de la naturaleza en su propio automovimiento. Que es lo mismo que decir, bueno, la realidad, la materia contenía la posibilidad de la vida. Y la vida contiene la posibilidad del pensamiento, que somos nosotros. ¿Sí? Luego, el tránsito de ciencia natural a ciencia social, se supone que hay una continuidad. El problema de la definición del sujeto y objeto, cómo se maneja ahí, porque el problema de las ciencias sociales es que el sujeto se vuelve objeto, se estudia a sí mismo en determinado momento y ahí es donde entra toda la parte subjetiva que viene a desnaturalizar eso. Pues eso podemos abordarlo más adelante, pero así como para hacer un spoiler, en Hegel y en Marx, la diferencia de sujeto y objeto es relativa, no absoluta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sujeto es un actor objetivo en el mundo. Por ejemplo, yo como sujeto, frente a Jaime, soy objetivo, ¿sí? Él siente mi presencia como una realidad objetiva y mi acción en el mundo se materializa objetivamente. Por ejemplo, esa diapositiva la hice yo, ¿sí? Mi subjetividad, el despliegue de mi subjetividad es una realidad objetiva para los demás. Por ende, es una realidad estudiable científicamente. Solamente que, y esto es algo que ocurre en casi todas las ciencias sociales, ¿no? Que les dicen que las ciencias naturales se rigen por la causalidad, la determinación, etc. Pero que las ciencias del ser humano, como el ser humano es un ser sujeto a fines, ¿sí? Se mueve por las pasionalidades, por su subjetividad, entonces como que plantean un indeterminismo, ¿sí? Pero pues eso más adelante vamos a ver cómo lo responde Engels, ¿no? Que para Engels la libertad no es la indeterminación, sino la conciencia de la determinación, la conciencia de la necesidad. Entonces viene otra pregunta. Entonces, si la interacción se vuelve objetiva y es sujeta a estudios científicos, entonces ahí viene la pregunta, ¿bajo qué método se estudiaría? Porque el problema es, yo elijo un método, ya estoy tomando partido y estoy pudiendo limitar o desnaturalizar el resultado de esa pretendida investigación científica que haría sobre este campo. Por ejemplo, planteo una hipótesis y ya estoy tomando partido cuando yo planteo la hipótesis. Claro. Digo, necesito medir de tal forma, ya estoy restringiendo mi universo si voy a irme a lo cuantitativo. Entonces, ahí vienen unos problemas de definición del método. No sé si ahí se trata. Se trata. ¿Cómo lo plantean ellos? Ellos dicen, las ciencias naturales nos están demostrando que las cosas son procesos, ¿sí? Nos están demostrando en la realidad fáctica que todo está en movimiento. Y las ciencias nos están demostrando que las cosas, aunque claro, por la necesidad científica, ¿cómo opera la ciencia naturalista? Coge algo y lo separa y lo estudia aparte, ¿cierto? Eso es algo muy importante para el desarrollo productivo, tecnológico, pero nos ha dejado la mala costumbre de creer que las cosas son objetos aislados y que tienen una existencia en sí mismo aislado de lo demás. Esta necesidad, y eso Marx lo decía creo que en el prólogo del Capital, nosotros no podemos diseccionar la sociedad. Yo no puedo coger un montón de gente y hacer, digamos, qué sé yo, ponerlos de sujeto de laboratorio. Pues sí a una determinada población, un pequeño sujeto de muestra. Pero a toda la sociedad yo no puedo, sino todo solo tengo mi capacidad de abstracción, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque ellos lo que dicen es, bueno, las ciencias naturales nos están demostrando que todo está en proceso, que las cosas están en relación. Vamos a mantener esas cuestiones en las ciencias históricas. ¿Con qué diferencia? ¿Con qué diferencia? Por ejemplo, la aceleración de la gravedad es aquí la misma, aquí en Bucaramanga o en China, ¿cierto? Las leyes de la física, de la química, de la biología son las mismas acá o en China. Pero las leyes históricas, las determinaciones económicas, históricas, políticas, no son las mismas, ¿sí? Entonces, mientras las ciencias naturales pueden darnos conocimientos universales, aunque falseables, pero universales, las ciencias históricas nos pueden dar conocimientos históricamente válidos. ¿Qué quiere decir que sea históricamente válido? Son verdades de acuerdo a lo más histórico. Exacto. Entonces, por eso Marx en la crítica de la economía política está haciendo una crítica al proceso capitalista. Y él es muy claro. Las leyes que yo estoy deduciendo, él no está asumiendo unas leyes a priori que luego aplica a la realidad. Las leyes son el resultado de la investigación siempre.
Entonces, las leyes que yo estoy deduciendo del movimiento del proceso histórico son leyes válidas solamente para el proceso capitalista. Hay leyes que son ahistóricas, por ejemplo, la lucha entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Eso no importa en qué momento histórico esté, siempre van a estar en pugna, ¿sí? Pero lo rico de Marx son las determinaciones específicas del proceso capitalista, que están en el Capital. Realmente, si ustedes quieren leer cuál es la crítica de Marx al capitalismo, está en el Capital. En los otros textos también está desarrollado, pero a la perfección está en el Capital. Entonces, la conciencia y la actividad es muy importante porque entre el idealismo y el materialismo, la concepción materialista de la historia no opone a la materia la idea, sino que entiende la idea como la expresión máxima del movimiento de la materia. O sea, la idea es una potencialidad en la materia, y es la, ¿sí? Entonces, no se puede en modo alguno evitar que todo cuanto mueve al hombre tenga que pasar necesariamente por su cabeza, que eso es lo que las ciencias sociales utilizan para asumir ese relativismo, ¿sí? Porque lo que pasa por la cabeza de las personas, ¿quién lo comprueba científicamente? ¿Yo cómo puedo ver los pensamientos de Marco? Nadie. Entonces plantean un indeterminismo. Pero entonces, ¿qué dice? Hasta el comer y el beber, procesos que comienzan con la sensación de hambre y sed, sentida por la cabeza, y se tiran con la sensación de satisfacción, sentida también por la cabeza. O sea, todo proceso, toda actividad humana tiene que pasar por la conciencia siempre. La conciencia es la reguladora de la actividad del ser humano. Inclusive en el trabajo, incluso en el trabajo manual. El trabajo más rudimentario, uno tiene que aplicar un poco de conciencia para saber cuánto desgaste físico está haciendo, qué posición es la mejor, porque yo no voy a desgastarme ahí y luego me canso en 5 horas y luego ¿qué? Tengo que seguir trabajando. Inclusive el aplicar el desgaste físico, tengo que planificarlo un poco. O sea, la conciencia siempre está presente. Pero esos impulsos de la conciencia, sí, sigue bajando. Las impresiones que el mundo exterior produce sobre el hombre se expresan en su cabeza. O sea, esa conciencia que rige la voluntad tiene una explicación. O sea, no es negar que la conciencia es la reguladora de la voluntad y de la actividad de los seres. Eso es innegable. Lo que hay que hacer es explicar materialistamente la conciencia, ¿sí? Entonces, las impresiones en el mundo real, el mundo exterior, produce sobre el hombre y se expresan en su cabeza. Se reflejan en ella bajo la forma de sentimientos, de pensamientos, de impulsos, de actos de voluntad. En una palabra, de corrientes ideales, convirtiéndose en factores ideales bajo esta forma, ¿sí? Entonces, a ustedes las ciencias sociales hegemónicas le van a decir que, a diferencia de las ciencias naturales, como el ser humano se rige por factores ideales, por pensamientos, sentimientos, emociones, no se puede calcular con exactitud qué va a hacer alguien. No se puede, digamos, y eso incluso lo dice la escuela austriaca y un montón. Bueno, aquí lo que Marx dice es que, bueno, pues sí, esa corriente ideal viene de la observación fáctica del mundo real, de la interacción que tiene el mundo real con los órganos del ser humano. Entonces, por ejemplo, la idea de círculo, la idea geométrica, la idea matemática, existe, ¿por qué? Porque en la realidad, ¿sí? Existe la realidad que, pues, por ejemplo, la esfera, bueno, se expresa en la mente. Entonces, las ideas como fundamento de la acción. Y esto es lo que más o menos Engels está criticando, esa postura de asumir que, bueno, las ideas son lo que mueve a los hombres. Si el hecho de que el hombre se deje llevar por estas corrientes ideales y permita que los factores ideales influyan en él, si este hecho le convierte en idealista, todo hombre de desarrollo relativamente normal será un idealista. O sea, si nosotros asumimos que esos impulsos ideológicos, mentales, son los que mueven a todos, pues todos seríamos idealistas. Entonces, ¿dónde quedan los materialistas? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que explica Marx y Engels? Que esos impulsos mentales vienen de factores plenamente materiales. Porque, por ejemplo, uno analiza como le cuentan la historia en la academia, ¿no? Y uno se da cuenta que ellos no cuentan una historia del movimiento de la realidad, sino la historia del movimiento de las ideas. O sea, en vez de hacer historia económica,
historia del derecho, historia de la filosofía, lo que hacen es historia del pensamiento económico, historia del pensamiento jurídico, historia del pensamiento filosófico, y asumen que el pensamiento económico, jurídico, filosófico se mueve por determinaciones en sí mismas al pensamiento. O sea, yo tengo una postura ideológica, ¿no? Una postura ideal. Y Jaime tiene otra postura ideal. La confrontación de las dos posturas ideales genera una nueva postura ideal, ¿sí? El movimiento de las formas de conciencia, ahí esa representación es un mero movimiento conceptual, en el que la confrontación de ideas produce ideas nuevas. Pero una concepción materialista, ¿a uno qué le diría? Porque, por ejemplo, cuando uno plantea la Revolución Francesa, la Revolución Ilustrada, la Revolución Liberal, le dicen a uno que es resultado de las ideas de Locke, Montesquieu, ¿sí? O sea, plantean que estas ideas se realizan en la realidad a través de la revolución. Pero eso es errado, o bueno, es incompleto. Claro, estos impulsos ideales inspiraron a los revolucionarios, indudablemente. Pero estos impulsos ideales son el resultado de unas condiciones materiales de un feudalismo en descomposición. Si usted tiene al rey cobrándole impuestos injustos, si usted tiene al rey asumiendo una lucha directa tanto con la aristocracia como con la burguesía, pues ¿qué implica? Que estos aristócratas, que estos burgueses van a tener una conciencia de, oiga, este man me está jodiendo, oiga, tal vez la organización regida por este director no es la mejor, ¿sí? O sea, las ideas liberales son producto de un feudalismo en descomposición. Y esas ideas, bueno, inspiran como tal la acción ya revolucionaria de acabar con las monarquías. Pero ese aniquilamiento de las monarquías se explica por las condiciones materiales del feudalismo. Dichas condiciones materiales engendran formas de conciencia liberal, revolucionaria, ¿sí? Pero esas formas de conciencia no surgen de la nada, no surgen de un mundo allá de las ideas y bajan a la tierra. Se engendran en las mismas condiciones materiales. Entonces, ¿cuál es el problema con Feuerbach? ¿Sí? Feuerbach es realista. Arranca del hombre. Pero, como no nos dice ni una palabra acerca del mundo en que vive, este hombre sigue siendo el mismo hombre abstracto que lleva la batuta de la filosofía de la religión. Pensemos en esto. Si yo parto de la categoría hombre o de la categoría ser humano, esta categoría es totalmente indeterminada, incluye a los hombres en cualquier época histórica. ¿Sí? En cualquier época. Entonces yo... ¿Qué clase social también? Entonces yo de este hombre que estoy diciendo nada, solo que es hombre. Estoy meramente vagando sobre una categoría. No estoy estudiando al hombre concreto. Hombre concreto soy yo. Hombre concreto es Manuel. Hombre concreto es Jaime, ¿sí? Jaime tiene unas determinaciones específicas que lo hacen a él ser él. Pero si yo en vez de estudiar la realidad de Jaime, lo que hago es estudiar a Jaime como categoría, como hombre, ¿sí? No estoy estudiando nada real del contenido de la vida real de él, sino la mera categoría de que es un ser humano. Entonces uno puede decir, no, pues entonces tendrá necesidades biológicas, pues decir lo que cualquiera podría decir de cualquier ser humano, ¿sí? Entonces, como Feuerbach arranca de este ser humano abstracto y plantea las determinaciones del ser humano abstracto, pues no está arrancando de ningún hombre, en ningún momento histórico real, ¿sí? Y eso es algo muy interesante. Cuando Marx plantea que una teoría rige para cualquier momento histórico y para cualquier lugar, quiere decir que no me sirve para explicar ningún momento histórico ni ningún lugar, ¿sí? Por eso plantean el conocimiento histórico y relativo, un conocimiento específico de una época histórica y de un momento y de un lugar geográfico. Entonces, el hombre no ha nacido de vientre de... el hombre de Feuerbach, este hombre no ha nacido de vientre de mujer, sino que ha salido, como la mariposa de la crisálida, del dios de las religiones monoteístas, y por tanto no vive en un mundo real, históricamente creado e históricamente determinado. Entra en contacto con otros hombres, es cierto, pero estos son tan abstractos como él. Entonces, si yo planteo las relaciones entre dos hombres abstractos, ¿sí? Entre este hombre abstracto
y este otro hombre abstracto. ¿Qué me dice esa relación entre abstracciones? Nada. Si yo planteo la relación entre, por ejemplo, un obrero y un capitalista, ahí yo ya estoy aplicando determinaciones. Por ejemplo, si yo planteo el obrero y el capitalista, ¿qué implica? Que estamos en el capitalismo. Si yo planteo al obrero y el capitalista, ¿qué implica? Que este no tiene medios de producción y que este tiene medios de producción, ¿sí? Ahí estamos aplicando determinaciones. El hombre en abstracto es solamente hombre, puede ser cualquiera. Sí, es una mera abstracción. Pedro, que haría decir que hay que salvar a la humanidad y la humanidad también puede ser hombre. La humanidad como sujeto histórico, de nuevo, es esa universalización, pero que no le dice a uno nada sobre, bueno, ¿y qué humanidad? Humanidad también es Israel, ¿sí? Entonces, para Feuerbach, el amor era el fundamento, digamos, del cambio, ¿no? Sí, el amor es en Feuerbach el hada maravillosa que ayuda a vencer siempre y en todas partes las dificultades de la vida práctica. Y esto, en una sociedad dividida en clases, ¿sí ven la diferencia? Si yo parto del hombre abstracto, no parto del hombre dividido en clases. Si yo parto del hombre concreto, me enfrento ¿a qué? A que está separado en clase obrera, clase capitalista, etc. Con intereses diametralmente opuestos. Con esto, desaparece de su filosofía hasta el último residuo de su carácter revolucionario. Porque plantea lo mismo que Petro, la reconciliación social. Lo que hay que hacer es amarnos los unos a los otros. Ay, sí, la derecha nos ha matado, exterminado, pero démosle otra oportunidad. Sentémosla en un gran gabinete donde todos pensemos. Perdonemos en las audiencias que está haciendo la ley. Una paz amplia. Los militares piden perdón a los familiares de las víctimas, ¿sí? Pero el victimario, ¿por qué no pensó que ese muchacho era un aporte para él en la parte económica de ascenso militar? Y ahora planteado esto a la lucha de clases. Porque ¿qué es lo que plantea entonces Feuerbach? ¿Y qué es lo que plantea la socialdemocracia? La reconciliación de clases. Los abrazos, démosle un abrazo. El amor. Eso parece cuando las últimas marchas ya en Bogotá, de la primera línea, fue que sacaron. Un abrazatón. Los burócratas de izquierda, abracemos al policía, y el policía nos abrazaba, pero apunta bolilla. Amaos los unos a los otros, abrazados sin distinción de sexo ni de posición social. Es el sueño de la reconciliación universal, ¿no? El man irónicamente diciendo que ese Feuerbach era un bobo. Por ahí hay una consigna que es, oiga, López, por ahí hay una consigna que dice, ya pasó el tiempo los odios, llegó la época del amor, abracémonos y démonos besos. Tu enemigo puede ser tu amigo el día de mañana. Pero Feuerbach, ¿Cómo llama? Le mataron a la chinita. Feuerbach, que es materialista, ¿sí? Y que es un materialista tan desarrollado, ¿cómo es posible que el impulso gigantesco dado por él resultase tan infecundo? Sencillamente porque Feuerbach no logra encontrar la salida del reino de las abstracciones, ¿sí? Hacia la realidad. Entonces yo, por ejemplo, aquí expreso eso de reino de las abstracciones, una figura, digamos, abstracta, un contenido meramente formal, ¿sí? Y el mundo real. Entonces, claro, en vez de investigar el movimiento del mundo real, lo que hago es del mundo real hacerme conceptos y estudiar el movimiento de esos conceptos. Entonces yo no estoy capturando en mi proceso de conocimiento ninguna realidad material, sino que estoy capturando simplemente formas ideales. Vamos bajando. Se aferra desesperadamente a la naturaleza, al hombre, pero en sus labios la naturaleza y el hombre siguen siendo meras palabras. Ni acerca de la naturaleza real, ni acerca del hombre real sabe decirnos nada. Porque claro, el hombre abstracto, ¿qué te dice a ti? Nada, solo que es un ser humano. Para pasar del hombre abstracto de Feuerbach a los hombres reales y vivientes, no hay más que un camino: verlos actuar en la historia. Ver cómo se comportan los seres humanos en la realidad. Ese es el camino para saber, bueno, sí, hacer una ciencia de los seres humanos. ¿Qué hay que hacer? Pues verlos actuar en la historia. Así de sencillo. Pero el paso que Feuerbach no dio, había que darlo. Había que sustituir el culto del hombre abstracto, médula de la nueva religión feuerbachiana, por la ciencia del hombre real y de su desenvolvimiento histórico. ¿Sí? O sea, ese planteamiento del hombre abstracto había que eliminarlo y había que plantear el hombre históricamente determinado.
¿sí? Si yo parto del ser humano, bueno, partamos del ser humano en el capitalismo, con sus determinaciones como sujeto en el capital, ¿sí? Bueno, el discurso dominante de la burguesía en su etapa del capitalismo contemporáneo, clasifíquese como imperialista, etc., se manifiesta en muchos aspectos, por lo que irradia hacia la población que aspira a dominar, sobre todo, y interiormente como se interioriza ella misma como sumo producto de la historia, es decir, como si el capitalismo fuera ya el último estadio de la historia humana, donde se logra el famoso progreso, se va a llegar a las soluciones o a la vida plena y no hay nada más allá del capitalismo. Es decir, ese es el punto de llegada de la evolución histórica, natural humana, según ese discurso. Entonces, en este sentido, pues, los argumentos que se darían para contradecir a esa supuesta máxima o máximo estadio de la evolución histórica humana, tiene que ver con alguna crítica, entendería que se desprende eso, a la linealidad de la historia. O sea, es posible volver otra vez a otra época, es posible en ese devenir histórico, en ese sentido histórico, es posible que no se dé esa linealidad como se plantea ahí. Pues Engels y Marx son muy, digámoslo así, muy cercanos a la concepción hegeliana de que hay una progresión, ¿sí? Sin embargo, ellos admiten que la ciencia natural ya dijo que la Tierra iba a aniquilarse, iba a terminar en algún momento. Ya lo dijo la ciencia natural en ese tiempo. Entonces ellos dicen, bueno, pues Hegel no podía ocuparse de eso, pero existe la posibilidad. Incluso en otros textos, Engels dice, el capitalismo tiene en sí mismo la potencialidad de ser algo nuevo o de matarnos a todos, ¿sí? O sea, esa línea progresiva puede que termine con una guerra nuclear. Y esa guerra nuclear es una potencia de un capital que tiene capacidades atómicas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que refuta a esta forma de concebir el mundo liberal, ¿no? Y la ideología dominante. ¿Ellos qué dicen? Aquí, por ejemplo, que descubrimos la razón universal, qué sé yo, negamos esto como no historia, como un momento de falsedad, como el momento de la menoría de edad, por ejemplo, ¿no? Que eso lo plantea Kant en la Ilustración, ¿cierto? O sea, plantear que aquí el ser humano por primera vez en la historia ocupó la razón. Entonces, ellos renuncian a la universalidad de la religión, ¿sí? A esos de que, mejor dicho, el rey fijo ahí porque nombrado por Dios, a la universalidad de la razón. Pero esa razón uno va y la mira con pinzas y, oh sorpresa, resulta ser la razón del sujeto, individuo, propietario, privado en el proceso capitalista. Entonces la razón termina siendo la razón capitalista, ¿sí? Es que la razón se vuelve simplemente es el caparazón de los intereses de la clase dominante de ese modo productivo puestos como ideología dominante. Y eso es algo que, por ejemplo, supongamos que nosotros hacemos un estudio científico para conocer cómo piensa la mayoría de las personas, ¿no? Y uno le pone a gente, por ejemplo, en una sala, una situación en la que tienen que ver si ellos eligen su propio beneficio o el beneficio del grupo, ¿sí? Uno ahí mide empíricamente eso con todas las metodologías científicas, ¿no? Y dice, mira, de 10 personas, 9 personas pensaron en su propio beneficio. Entonces, ¿qué yo asumo? Supongamos que yo replico este experimento aquí, lo replico en Chile, lo replico en Estados Unidos, incluso en China. Supongamos, de pronto no, pero pronto sí. Y se repite el patrón. Las 9 personas pensaron en su propio beneficio. Entonces, ¿qué asumen estos genios? Que por naturaleza. Que por naturaleza y comprobado empíricamente. Pero es que usted está haciendo el estudio sobre sujetos históricamente determinados que nacen en una sociedad que los enseña a ser individuos desde que nacen. Bueno, entonces, ¿sí? Si yo planteo la mera empiria positivista vulgar, pues yo entonces científicamente demostraría que el ser humano es egoísta
Pero ahí Que es ambicioso, egoísta y todo. volvemos a No la hacen la capacidad de la extracción ciencia del social, medio de pretendida como producción. ciencia social, pretendida como ciencia, porque si yo genero unas condiciones experimentales, son pseudo condiciones experimentales, ya estoy manifestando o estoy acotando, estoy limitando, estoy poniendo mis intereses, mi subjetividad en esas condiciones y yo, el experimento deja de ser científico para volverse simplemente un validador de algo. Claro, porque incluso en el planteamiento de elegirse a uno o al grupo, ya está implícita la división entre sujeto y sociedad del capitalismo. Ya está implícita, ¿sí? Pero uno ve un montón de estudios así, inclusive creo que había una filósofa, se me sale el nombre, que plantea lo de la banalidad del mar, es súper famosa, Arendt. Ella explica un estudio científico que se hizo, ¿no? De que ponían a un sujeto a aplicar descargas eléctricas a un actor. Y el actor cada vez mostraba más y más sufrimiento, ¿sí? Entonces ella, ¿qué pretendía explicar así con ese experimento? Que el ser humano es capaz de seguir órdenes y ser malvado sin que él en el fondo lo sea, ¿sí? Solamente por seguir órdenes. Ah, pero usted está haciendo el experimento en una sociedad de clases que desde niños te educan para seguir órdenes. Eso es lo que hay que cuestionar, ¿sí? Porque desde la mera empiria, pues sí, yo corroboraría que todos son egoístas y que todos son lobos para otros. ¿Pero por qué? Ah, pues porque nacen en una sociedad capitalista en que el fundamento de vivir es ese, competir. Pues obviamente va usted a producir gente así. Hay que competir para O sea, sobrevivir. describen el fenómeno, pero no la causa. Exacto, y lo que hacen es corroborar el fenómeno en sí mismo, como algo de la naturaleza humana, como algo de la recta razón universal. Porque un ejemplo, mire, cuando uno está niño, que lo mandan uno a la escuela, por ejemplo, en preescolar, le dice la mamá o el papá, mijo, usted tiene que hacerle caso a todo lo que diga el profesor, que mire que debe que da las órdenes. En el mismo trabajo, yo tengo que aplicar la persona, buena gente, porque para recibir las órdenes de la vaina, por ejemplo, en los trabajos, hay personas de confianza, el supervisor o el capataz, de confianza es que esa persona, Fabio, es el supervisor de confianza de Manuel, entonces se tiene que estar pendiente de Jaime, que Jaime tira mucha pereza allá en la máquina, entonces esté pendiente, está recibiendo una orden de un patrón, que puede ser un capitalista o un gerente puesto ahí para que esté pendiente de los otros. Entonces lo que termina siendo, digamos, en ese experimento Aren, es decir, que el ser humano en su naturaleza es capaz de ser así de malo. Pero ¿es la naturaleza del ser humano o es la condición histórica en la que nació? Entonces bajemos. Condiciones. Feuerbach era el único que tenía importancia como filósofo, para Marx y Engels, ¿sí? El resto era más o menos para criticarlos y burlarse de ellos. Pero la filosofía, esa supuesta ciencia de las ciencias que parece flotar sobre todas las demás ciencias específicas y las resume y sintetiza, no solo siguió siendo para él un límite infranqueable, o sea, ese planteamiento de que la ciencia específica, histórica, física, etcétera, se subsume en la filosofía y que ese límite es infranqueable, o sea, incuestionable, indudable, algo sagrado e intangible, ¿sí? Era uno de los errores que mantenía todavía Feuerbach como filósofo. ¿Por qué? Porque como filósofo, Feuerbach se quedó a mitad de camino. Por abajo era materialista y por arriba era idealista, que es la posición de las ciencias actuales, por ejemplo. Por abajo, en las ciencias naturales son materialistas, pero en las ciencias sociales son idealistas. ¿Por qué? Porque explican la actividad de los seres humanos basados en los impulsos psicológicos de las personas. No es negar eso, nosotros no vamos a negar que obviamente los impulsos psicológicos pues son lo que regula la actividad del ser humano, sino que esos impulsos psicológicos tienen una explicación plenamente material, ¿sí? De esas contradicciones, Esa es la diferencia. de esas dos Inclusive contradicciones. lo del estudio de los sesgos tiene explicación materialista. Claro. El sesgo de información, el sesgo de aversión a las pérdidas, ¿cierto? Toda la cuestión de, digamos, el contexto en el que uno se educa, ¿sí? Las temáticas que uno, por ejemplo, si uno investigó algo, materialmente desgastó energía en investigar algo, pues uno va a tener mayor prelación a confiar en lo que uno investigó a que le digan que eso es falso. Ese sesgo, pues tiene una base, que yo me esforcé en buscar esto y que eso fue lo que yo concluí. Esto
pues es la posición de ellos frente a eso, ¿no? A Feuerbach como filósofo. Pues es cuestionable, porque pues la filosofía incluso, ellos más adelante nombran a un autor para explicar ¿qué? Para explicar que la dialéctica materialista no es un producto de la conciencia de ellos, sino que es algo que se deduce del movimiento real de la historia y del movimiento real de la naturaleza. Que incluso otro llegó a las mismas conclusiones. Y ese otro habla que la filosofía ya no se plantea como una ciencia de las ciencias, sino como una especificación del método. Que me parece a mí, sí, es como una manera de, digamos, no echar al traste a la filosofía, pero pues Marx y Engels de manera literal lo plantean, ¿no? Igual eso es cuestionable. Entonces, esta corriente se separa de la filosofía hegeliana, la concepción materialista del mundo, replegándose sobre las posiciones materialistas, es decir, decidiéndose a concebir el mundo real y de la naturaleza y la historia tal como se presenta a cualquiera que lo mire sin quimeras idealistas preconcebidas. ¿Sí? O sea, yo no espero tener una hipótesis o una ideología que luego yo aplico a la realidad. Como decía Rubén Sardoya, yo dejo que el objeto hable y yo me quedo callado. ¿Sí? Lo que hago yo es apropiarme del movimiento de la cosa. No es expresar mi subjetividad sobre la realidad, sino que la realidad exprese su existencia sobre mí. Tal como entonces, decidiéndose a sacrificar implacablemente todas las quimeras que no concordasen con los hechos. Pero esto de los hechos no es un empirismo grosero, no es un positivismo. Lo que ellos plantean como ciencia no es la ciencia positiva que nos están vendiendo nosotros, ¿sí? Es una ciencia muy distinta. Bueno. Y esto, y solo esto, es lo que se llama materialismo. Solo que aquí se tomaba realmente en serio por primera vez la concepción materialista del mundo y se la aplicaba consecuentemente, a lo menos en sus rasgos fundamentales, a todos los campos posibles del saber. Sí, o sea, esa concepción materialista que engendran las ciencias naturales se aplica a las ciencias sociales. Había otro materialismo. Claro, pero el materialismo de ellos es dialéctico. Bueno, entonces aquí sí sería interesante que el profesor Manuel nos pudiera aportar sobre la dialéctica hegeliana, porque realmente pues yo no conozco a fondo el proceso dialéctico hegeliano, pero entonces ¿qué dicen ellos, no? Esta corriente, la corriente de ellos, el materialismo, la dialéctica materialista, la concepción materialista del mundo, no se contenta con dar de lado a Hegel, porque eso es lo que plantean, si uno analiza en la historia de la filosofía, ellos dicen, el filósofo moderno refuta a todos los otros filósofos como falsos, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea Marx y Engels? Que en la historia no hay una división absoluta entre verdadero y falso. ¿Por qué? Porque en su momento histórico esto que es falso fue considerado cierto. Y en algún momento histórico esto que ahorita es cierto va a ser considerado falso. Entonces, ellos lo que hacían era agarrarse al lado revolucionario, al método, no al sistema. Tal como lo dejamos descrito más arriba. Pero bajo su forma hegeliana, este método era inservible. ¿Por qué? Porque en Hegel, la dialéctica es el autodesarrollo del concepto. Entonces, más o menos como yo lo entendí de lo que explicó Engels, porque bueno, yo no soy experto en la dialéctica hegeliana, y ahí sí sería necesario que el profesor Manuel nos profundizara. Para Hegel, según lo que dice Engels, de nuevo, yo no fui a Hegel a conformar directamente, entonces hago la salvedad, el concepto absoluto no solo existe desde toda una eternidad, de nuevo, las categorías lógicas como preexistentes en sí mismas, ¿no? Sin que sepamos dónde, sino que es además la verdadera alma viva de todo el mundo existente. Entonces supongamos que para Hegel, según lo que yo entendí, primero era el concepto absoluto. El concepto absoluto ni siquiera es una forma geométrica, es el pensamiento en estado puro, el pensamiento como pensamiento. Ni siquiera el pensamiento con contenido de nada, el pensamiento puro de pensar, ¿sí? Ese pensamiento en su propio desarrollo conceptual termina enajenándose en la naturaleza real, ¿sí? Entonces,
Más o menos, ¿qué implica eso? Que estas leyes conceptuales del pensamiento y del concepto son las leyes que rigen a la materialidad. Diferente a la forma materialista de ver el mundo, que es la materialidad del mundo, la cual yo puedo expresar en conceptos y en formas ideales. El 2 más 2 igual a 4 no está antes que la realidad concreta, ¿sí? El 2 más 2 igual a 4 ni siquiera existe. El 2 en sí mismo no existe, es una mera cantidad formal. ¿Qué existe? Dos cosas, ¿sí? O dos personas, 4 personas. Eso es lo que existe. Pero el 2 en sí mismo es una mera figura lógica del pensamiento, ¿sí? Una mera cantidad sin contenido. El 2 puede ser cualquier cosa. 2 dedos, 2 cosas, 2 piernas. Bueno, esta inversión ideológica era la que había que eliminar. Nosotros retornamos a las posiciones materialistas y volvimos a ver en los conceptos de nuestro cerebro las imágenes de los objetos reales, en vez de considerar a estos como imágenes de tal o cual fase del concepto absoluto, ¿sí? O sea, en Hegel y en la mayoría de idealismos, supongamos, ¿no? Yo quiero hacer la historia del ser humano. Entonces, el ser humano, en vez de partir del ser humano real, históricamente determinado, parto del concepto de ser humano. Y este concepto del ser humano lo voy desarrollando meramente de manera conceptual, ¿sí? Como el pensamiento humano, como etcétera. Y ese desarrollo, cuando por ejemplo yo explico, qué sé yo, el sujeto capitalista como concepto, ¿no? Como el concepto, no el sujeto capitalista de carne, pues, sino el sujeto capitalista como concepto, ¿no? Que es propietario privado, que es libre, independiente, que puede contratar con los demás, un concepto meramente conceptual. Entonces yo asumo que ese concepto, que pues es histórico, es la expresión del desarrollo del concepto y no es la expresión de la realidad material, que sería como la inversión idealista en Hegel según lo que plantean estos autores. Pero con esto, la propia dialéctica del concepto se convertía simplemente en el reflejo consciente del movimiento dialéctico del mundo real. O sea, ese movimiento de los conceptos como si los conceptos en sí mismos se fueran desarrollando, ¿sí? En realidad es ¿qué? Es la expresión ideal del desarrollo material del objeto, ¿sí? Por ejemplo, un concepto que históricamente haya cambiado, el concepto de teléfono, ¿sí? El teléfono antes era una panela así gigantesca, ahora es una cuestión más pequeña, más cómoda. O sea, el concepto de teléfono ha cambiado un montón, ahora es calculadora, grabadora, ¿sí? Entonces, ¿qué diría Hegel? Que ese desarrollo conceptual se da en sí mismo en el concepto de teléfono. ¿Qué dice Marx? No, pues el desarrollo del concepto se da porque el teléfono en la realidad material se ha desarrollado, ¿sí? Lo que equivalía a poner la dialéctica hegeliana cabeza abajo, al revés, o mejor dicho, a invertir la dialéctica, que estaba cabeza abajo. O sea, la dialéctica en Hegel estaba cabeza abajo y había que ponerla de pie, ponerla con una base material. Y cosa notable, esta dialéctica materialista, que era desde hacía varios años nuestro mejor instrumento de trabajo y nuestra arma más afilada, no fue descubiertamente solamente por nosotros, sino también independientemente de nosotros y hasta independientemente del propio Hegel, por un obrero alemán llamado Joseph Dietzgen. De él hay varios libros que son muy interesantes, por ejemplo, la realización positiva de la filosofía, que él plantea una labor propia para la filosofía en cuanto a ciencia del método, más allá de una ciencia de la ciencia, es una ciencia del método, me parece interesante, y cuestiones, sí, sobre todo sobre la dialéctica materialista. Este autor llegó a las mismas conclusiones de Marx y de Engels por cuenta propia, y ellos se lo reconocen. Entonces, ¿ellos qué dicen? Esto no es una cuestión de que entonces Marx no nació y nosotros no estuviéramos hablando de esto, ¿no? La misma realidad concreta daba herramientas a la gente para darse cuenta de que ¿qué? De que todo es un proceso y todo es una relación. Eso no es que Marx y Engels sean unos iluminados,
Simplemente sintetizaron algo que ya la misma ciencia estaba demostrando. Entonces, ¿por qué es importante esta parte conceptual? Y aquí vamos a partir de Marx. Esto es algo de Marx, ¿no? Esto es la miseria de la filosofía. La miseria de la filosofía es una crítica directa a la filosofía de la miseria de Proudhon. Entonces, la filosofía de la miseria, propuesta por Proudhon, tuvo una respuesta que es la miseria de la filosofía, de manera irónica. Entonces, esto es una tesis de Proudhon. ¿Y qué dice Proudhon? Escribo esta historia siguiendo no el orden de los tiempos, sino la sucesión de las ideas. Las fases o categorías económicas ya son contemporáneas en sus manifestaciones, ya están invertidas. Las teorías económicas tienen también su sucesión lógica y su serie en el entendimiento, y nos lisonjeamos de haber descubierto este orden. Entonces, es importante plantear, ¿no? Él no está haciendo una historia económica, sino una historia de las categorías económicas, o sea, una historia del pensamiento económico, básicamente. Entonces, sigamos. ¿Qué le responde Marx a esta afirmación de Proudhon? Los economistas explican las relaciones de la producción burguesa, la división del trabajo, el crecimiento, la moneda, etc. El crédito. Como unas categorías fijas, inmutables, eternas, ¿sí? El señor Proudhon, que tiene ante sí estas categorías ya formadas, porque pues la economía burguesa ya se las da, quiere explicarnos el acto de formación, la generación de esas categorías. En vez de explicarnos la formación de la división del trabajo, de la moneda, del crédito, nos está explicando es la formación del concepto de división del trabajo, del concepto de moneda, del concepto de crédito, ¿sí? La generación de esas categorías, principios, leyes, ideas, pensamientos. Los materiales de los economistas son la vida activa y actuante de los hombres. Los materiales del señor Proudhon, en cambio, son los dogmas de los economistas. Por lo menos los economistas estudian la realidad. Proudhon, ¿qué hacía? Coger las categorías de esos economistas y explicarlas como meras categorías. Pero desde el momento que no se investiga el movimiento histórico de las relaciones de producción, cuyas categorías no son más que su expresión teórica, desde el momento en que solo se quieren ver estas categorías, unas ideas, unos pensamientos espontáneos independientes de las relaciones reales, es forzoso verse obligado a designar el movimiento de la razón pura como origen de estos pensamientos. Porque si yo quiero explicar el origen de estas categorías en otras categorías, yo ya no estoy siendo materialista. ¿Y cómo se explica eso? Por ejemplo, en historia del pensamiento económico o en historia del pensamiento político. ¿Cómo surge el liberalismo? ¿No? De la oposición crítica al absolutismo. Sí, el absolutismo como teoría, el liberalismo vino a oponerle críticamente una teoría a otra teoría. Pero la realidad es que el liberalismo es producto de las condiciones materiales de un feudalismo en descomposición. Cabe extrañarse de que toda cosa en última abstracción, ya que se trata de abstracción y no de análisis, y esto es importante, ahorita vamos a ver por qué, se presenta en estado de categoría lógica. Entonces aquí Marx nos plantea un ejercicio mental. Cabe extrañarse de que al desprenderse poco a poco de todo lo que constituye la individualidad de una casa, por ejemplo, él está partiendo de una casa, ¿no? Será aquí la especificación. Bueno, aquí tengo una casa. Si yo me estoy abstrayendo de los materiales que componen la casa, por ejemplo, que esta casa es de ladrillo, ¿sí? O puede ser de madera o de concreto, bueno, yo me abstraigo de eso, ¿sí? Entonces ya la casa, en su realidad, me estoy separando de los materiales de lo que la componen, ¿no? Ahora, me abstraigo de la forma que tiene, entonces ya no tiene que tener esta forma la casa, puede tener una chimenea, puede ser, entonces me abstraigo de los materiales de la casa, de la forma de la casa, y si me sigo separando de eso, ¿no? Dejando solo un cuerpo,
que al hacer abstracción de los límites de ese cuerpo, ¿sí?, pronto no haya más que un espacio, y que al hacer abstracción de las dimensiones de ese espacio, se termine teniendo la sola cantidad pura. Por ejemplo, el concepto casa. El concepto casa puede tener cualquier material, puede tener cualquier forma, puede tener cualquier dimensión. Cualquier detalle. ¿Sí? La mera categoría pura. A fuerza de abstraer de todo sujeto todos los supuestos accidentes animados o inanimados, hombres, cosas, tenemos razón al decir que en última abstracción se llega a tener como sustancia las categorías lógicas. Así los metafísicos, que al hacer estas abstracciones se imaginan que hacen un análisis y que a medida que se separan cada vez más de los objetos, se imaginan que se están acercando al punto de penetrarlos. Entonces, ahora sí vamos a hacer la explicación de esto. Supongan que, a ver, que tenemos la casa, ¿no? Vamos a la casa. La diferencia entre hacer abstracción y hacer análisis, ¿no? Si yo hago abstracción, entonces yo cojo la casa, digamos que está hecha de ladrillos, que tiene esta forma. Si yo hago abstracción de los materiales de la casa, estoy separando de la casa sus determinaciones, ¿sí? Sus determinaciones materiales. Entonces yo estoy separando los componentes de la casa. Ahora me abstraigo de la forma de la casa, ¿sí? Del cuerpo de la casa, de la cantidad, ¿sí? Dejando la mera categoría casa. Me estoy separando de la casa real, de sus determinaciones reales, ¿no? Que es una casa alta, que mide 3 metros, que está hecha en ladrillo, que tiene 3 cocinas, que tiene 2 habitaciones, 2 baños. Me estoy abstrayendo de la realidad, de la materialidad de la casa y dejando el mero concepto, ¿sí? Los metafísicos creen que al separarse cada vez más de los objetos, o sea, la casa real, al abstraerla de todas esas determinaciones, me estoy separando de la casa real. ¿Llevando qué? A la casa en abstracto. Esta casa puede ser cualquier casa, la casa de Marcos, la casa mía, la casa de Jaime, ¿sí? Y eso lo hacen con el pensamiento también. Eso lo hacen con, o sea, puede ser cualquier cosa. Cuando yo me abstraigo de las determinaciones materiales, yo estoy abstrayéndome de la materialidad de la cosa. Yo no estoy estudiando la casa real, estoy estudiando el mero concepto. Entonces, los metafísicos creen que al alejarse de las determinaciones materiales de la casa, están acercándose a la esencia, al fundamento de la casa, como mera categoría lógica. ¿Sí? He aquí lo que distingue al filósofo del cristiano. El cristiano no tiene más que una sola encarnación del logos, a pesar de la lógica. El filósofo tiene innumerables encarnaciones, porque cualquier categoría lógica sí es una encarnación en sí misma, como si la casa fuera una categoría preexistente antes de las casas incluso. A fuerza de abstracción, todo lo que existe, todo lo que vive sobre la tierra y bajo el agua, puede ser reducido a una categoría lógica. ¿Quién se extrañará de que de esta forma todo el mundo real pueda ahogarse en el mundo de las abstracciones, en el mundo de las categorías lógicas? ¿Sí? O sea, aquí vemos que Marx está haciendo una crítica a que Proudhon, en vez de estudiar el movimiento histórico de las relaciones sociales de producción capitalista, está estudiando el movimiento histórico de las categorías. Está haciendo una historia del pensamiento económico en vez de hacer una historia de la economía, ¿sí? Y eso es lo que Marx le critica a Proudhon, y eso es lo que Engels le critica a Dühring, y eso es lo que ellos le están criticando en el fondo a Feuerbach, que en vez de partir del ser humano concreto, parte del ser humano como categoría lógica, el ser humano abstracto. Entonces, ¿cuál es el lado revolucionario de la dialéctica hegeliana como tal, no? La gran idea cardinal de que el mundo no puede concebirse como un conjunto de objetos terminados, ¿sí? O sea, como algo que ya está, que todo lo que existe ya existe y así ha sido desde siempre, sino como un conjunto de procesos, en el que las cosas que parecen estables, al igual que sus reflejos mentales en nuestras cabezas, los conceptos, pasan por una serie ininterrumpida de cambios, por un proceso de génesis, caducidad,
a través de los cuales, pese a todo su aparente carácter fortuito y a todos los retrocesos momentáneos, hay para responder a la cuestión de Diego, ¿sí? También hay retrocesos en el proceso histórico, se acaba imponiendo siempre una trayectoria progresiva, según ellos, ¿no? Eso es cuestionable. Eso es, o sea, no necesariamente es cierto. ¿Sigue aquí? No, sigue. Aquí podemos ir a, de alguna manera, al debate entre Parménides y Heráclito. Aquí podemos ver la lógica formal y la dialéctica, ¿sí? Para Parménides las cosas eran reales en cuanto estaban fijas, como conceptos. Y claro, es que los conceptos, ¿cómo yo los puedo desarrollar? Si yo hago, por ejemplo, el concepto de casa no tiene mayor movimiento que casa. El concepto de casa no se va a transformar en, qué sé yo, en escombros. Lo que se transforman en escombros son casas reales. El concepto de casa tiene que seguir siendo casa siempre, universalmente. O sea, como concepto, no tiene mayor movimiento, ¿sí? Para Parménides las cosas, en cuanto yo las puedo pensar, por ejemplo, pensemos en esta silla. Yo solo la puedo pensar como un objeto ya terminado, como un objeto ya finalizado, ¿sí? ¿Qué diría Marx? ¿Qué diría Engels? ¿Qué diría Hegel? No, pues esta silla es la unidad del proceso de transformación del metal, del proceso de coger algodón, de tejer, del trabajo humano, de los trabajadores, ¿sí? Hay relaciones de producción. Aquí Parménides ve un objeto fijo, terminado. Heráclito, ¿qué ve? Un proceso. Inclusive esto, aunque parezca fijo, el día que William se canse y lo bote, pues alguien lo cogerá y lo utilizará de chatarra o lo convertirá en otra cosa. O lo regalará. El mismo tiempo lo transforma, lo desgasta. Al mismo tiempo lo transforma, ¿sí? O sea, esto que aparece fijo, hay que verlo como proceso. Porque el capitalismo tiene la tendencia a que la gente lo asuma como ya el fin de la historia, ¿sí? Porque pues nosotros nacimos y ya el capitalismo existía, y ya tiene más de 200 años. Pero ¿es por qué? Porque nosotros estamos viendo un lapso de tiempo que pues no es tan largo, y ¿qué vemos? Que el capitalismo sigue ahí. Entonces pareciera que el capitalismo nunca va a acabar. Pero el absolutismo tuvo 1000 años. El capitalismo no tiene ni la mitad de eso. Y si nosotros pudimos superar el absolutismo, ¿por qué ahora no vamos a poder superar el capital? El capital en nuestras conciencias asume esa forma de como algo fijo, perenne. Nosotros nacimos y eso ya era así. Y las leyes del progreso capitalista, aunque han cambiado, en el fondo siguen siendo las mismas, la plata. Por ejemplo, eso que estábamos estudiando nosotros ahorita en la mañana, ¿no? Toda la cuestión geopolítica, del tratado. ¿Qué está en el fondo de por qué Estados Unidos es tan bélico? El dinero. El dinero. Money. Esa determinación fundamental que leyó Marx y que conoció Marx sigue siendo hoy en día la ley que mueve todo. El dinero. El dinero. Y pues ya, por ahora, del texto, Bye. ahí va.